En realidad es la segunda vez que damos el primer parcial, pero el año pasado ya me tocó ayudar a los compañeros que cursaron el cuatrimestre anterior. Y nada, la verdad es que es un placer poder compartir lo que aprendimos ya cuando pasamos por esta materia, que en particular me gustó un montón. Así todo, igual les cuento, fui a final y en el final me fue bastante bien, pero bueno, es una materia larga. Creo que todos acá somos conscientes de lo larga que es. El primer parcial, hoy estaba sacando la cuenta, y abarca casi 150 años de historia, que es un montón. La diapositiva es larga, intenté hacerla lo más completa posible, intenté basarme en los autores que leemos en la materia, por una cuestión de que, o sea, no les van a preguntar que especifiquen el nombre de los autores necesariamente, siempre es un plus, pero en realidad está bueno entender que lo que presenta la materia también son distintas perspectivas de los hechos. Entonces, bueno, eso se traduce en cantidad de autores para un solo tema, como habrán visto. Sobre todo lo que es, por ejemplo, la Revolución Francesa, que probablemente se los vayan a tomar porque es uno de los temas importantes y al que la materia le dedica un montón de tiempo. Después, bueno, lo que son las revoluciones industriales, las revoluciones liberales. Por ahí hay temas que los dejé, ya van a ver, que los dejé como un poquito más resumidos, como la Revolución Rusa, porque en realidad lo que va, creo yo, pero a mí en su momento fue así, de la Revolución Rusa en el primer parcial nos habían dado solamente como el desenlace y no tanto lo que fue la época de Stalin, que eso va más en el segundo parcial. Entonces, muy probablemente no les hagan preguntas de la Revolución Rusa, sino que las dejen para el segundo parcial, pero si les hacen va a ser algo bastante pequeño. Y entonces intenté centrarme en los temas que siempre preguntan, que son, bueno, estos, las grandes revoluciones liberales, eh, las guerras, la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero, la Primera y la Segunda Internacional, y bueno, ya van a ver, seguramente ya saben los temas. Si algún tema me faltó, porque tal vez, quiero creer que no, pero tal vez agregaron algo, me lo hacen saber y vemos si les puedo mandar algo del resumen. Entiendo que el primer parcial entra hasta lo que es nazismo y fascismo. No sé si alguien me quiere corregir, pero bueno, yo preparé más o menos hasta ahí. Eh, y bueno, Nico, si querés, ya puedes compartir. Dale, dale, ahí presento. Cualquier pregunta que tengan, me pueden interrumpir o pueden poner en el chat, no hay drama. No tiene mucho diseño mi diapositiva. No, no me va muy bien en eso. Bueno, eh, uno de los primeros, el primer tema que se aborda en la materia, que se aborda bastante poquito, creo que es una sola clase de teórico, que es el tema de, bueno, el mundo actual, cómo es la transición entre el siglo XX y el siglo XXI. Eh, que me acuerdo que en su momento yo pensé que, o sea, nos dieron una sola clase, no nos van a preguntar, y nos preguntaron en el parcial. Así que por eso lo puse, porque más allá de que sea un tema cortito y que solamente se vea un solo autor, y también, ya no sé si lo hacen, pero a nosotros nos hicieron ver una película en su momento. Pero sí, o sea, me acuerdo de hacer una pregunta y por eso lo agrego. Bien, el autor que aborda este tema es Fontana, y el texto empieza hablando algo así de como que el siglo XX va a ser un siglo corto, no en el sentido de que se acortan los años, sino en cuanto a la cantidad de hechos históricos, y dice que empiezan como los hechos históricos más marcados en 1914, cuando se desata la Primera Guerra Mundial,
y termina ese proceso de situaciones históricas, de fenómenos históricos como trascendentales en el 73 con la caída del socialismo. En el medio vamos a tener un montón de cosas, obviamente, pero es corto en ese sentido. En el 14 tenemos la Primera Guerra, en el 17 la Revolución Rusa, tenemos en los años 30, tenemos la crisis del 30, estadounidense, tenemos el nazismo, el fascismo, y después, bueno, se va a dar la Segunda Guerra y, bueno, la Guerra Fría. Y ahí, bueno, ya la caída del socialismo como que termina, o sea, rompe con una época, básicamente, y ahí empieza a aparecer la cuestión del siglo XXI, que también una de las cosas que marca el autor es que está marcada por la crisis del petróleo, que cambia un poco la configuración económica de los países y en términos de poder también. Y lo que se impone ante esta situación es el neoliberalismo, en los 80, en los 90. Algo muy importante también que menciona es que como el grupo dominante empiezan a ser los bancos y empiezan como a formar parte de la discusión política, de la discusión entre países, y se generan ahora enemigos comunes para los países, para los estados, que es el comunismo, que ya era un enemigo bastante famoso y clásico, pero a este se le agrega ahora un nuevo enemigo, que es el terrorismo. Por otro lado, menciona que los estados buscan achicar políticas sociales, empieza a generarse una especie de nacionalismo, pero un nacionalismo en términos de, no como el nacionalismo que vemos más adelante, que es el nacionalismo previo a la Primera Guerra, sino que este nacionalismo tiene que ver con los países se cierran y construyen para sí mismos y ya no existe esa idea de como, bueno, unión con otros países. Empieza como, en ese sentido, es como que se pierden los lazos de solidaridad entre países. Por otro lado, comienza el proceso de globalización. Esto también, o sea, es como muy importante entender que todo esto, o sea, se da en simultáneo y que tiene todo que ver con todo. Y a su vez, una lógica financiera bueno, que lo que busca es esto, o sea, aumento del capital de los estados al costo que sea. Eso es muy importante mencionarlo porque eso también tiene que ver con la película que hay que analizar, que es, se empiezan a generar grandes riquezas, a generar un capital enorme que genera como más progreso para ciertos países, pero esto es a costa del sufrimiento de un montón de sectores de la sociedad. Y ahí, a partir de esto, de esta exclusión de esos sectores a costas de este progreso, es que empiezan a gestarse los movimientos sociales. Un actor que va a ser muy importante en el siglo XXI, que va a organizarse enormemente en muchos países y que es un movimiento de los excluidos, así lo menciona. Por otro lado, en cuanto al sistema político, como que todas esas cosas van más bien de la cuestión económica y cultural y la organización social, pero en cuanto al sistema político, el autor nos va a traer que aumentan los populismos de derecha en el mundo. Y bueno, esto también contribuye, o sea, hay que pensarlo en términos de la relación que hay entre todas estas cosas, porque, y esto es como más un paréntesis, por ahí también en esa pregunta, me acuerdo cuando a nosotros nos las hicieron, que nos dijeron que demos como no sé, una visión personal acerca de esto, del siglo XXI, de los procesos, y a mí me parece que es interesante pensar la relación que tiene este sistema financiero bancario que busca aumentar capitales de manera
como, no sé, enorme, y la necesidad de tener a un sistema político de derecha y de masas para poder llegar a tener ese apoyo, obviamente. Bueno, después seguimos con la otra. ¿Vamos, Nico? En relación a esto, la cátedra propone mirar una película que se llama Yo, Daniel Blake. Yo no voy a mentirles, yo no la miré. No la miré, pero bueno. Pero la mencionaron en clase, anoté y qué sé yo, y me iré un resumen. Pero bueno. Y después no la miré nunca. La voy a mirar igual, pero mírenla si pueden. La película se trata de. Entiendo que se trata de esto, del actor que Fontana llama como los excluidos. Entonces, se da en el contexto de Inglaterra y dice que, bueno, que primero la película lo que demuestra es la crisis del Estado neoliberal. Por otro lado, grafica muy bien el aumento de la desigualdad que trajo estos procesos neoliberales. Y también grafica de manera muy clara la red de los de abajo. Por otro lado, esto que mencionaba antes de que la modernidad va a avanzar, pero en el camino van a quedar muchos individuos excluidos. Entonces se genera un sentido de pertenencia entre esos sectores, entre esos individuos excluidos. Por otro lado, también la película muestra cómo el Estado inglés no deja de ser de bienestar en el sentido de que todavía sigue apostando a, bueno, no sé, los planes sociales, etcétera. Creo yo que tiene que ver con el país igual, pero, o sea, como con una cuestión histórica del país, pero, perdón, eh, no sé en qué me quedé, pero, sí, que bueno, que el Estado, que sigue teniendo un estado de bienestar, pero más allá de eso, así todo se puede situar esta movida neoliberal. Y después, por otro lado, en la película también se puede visibilizar bastante bien lo que es la robotización de la sociedad, que esto se trata de, bueno, como expulsar a los trabajadores calificados y que tipo cualquier persona, o sea, que en el lugar de la empresa pueda trabajar cualquier persona, no necesariamente calificada. Esto lo que hace es bajarle el precio al trabajo también, por otro lado, cosa que es bastante jodida en términos de leyes laborales, de condiciones laborales, etc. Y ahí también en la película podemos ver bien cómo la modernización no termina de mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, en relación a esto que decía del trabajo, la lógica del sistema era la del trabajo informal, no calificado, y este piso de trabajadores informales garantizaba la reproducción del sistema. ¿Por qué? Porque genera una inestabilidad en los trabajadores en los que a vos no te queda otra que quedarte en un laburo en el que estás mal porque es como el famoso ejército de reserva, pero en ese sentido, bueno, ese ejército está dado por el trabajo informal y por la inestabilidad del trabajo informal. Ahí surge la pregunta, entonces, a partir de la película, de si es progreso, si en el camino se dejan fracturas irreparables. Bueno, lo que podemos decir en base al autor que mencionaba anteriormente es que esto genera una exclusión que es distinta a la marginalidad, porque de la marginalidad se entra y se sale, es decir, por ejemplo, no sé, uno puede perder el trabajo y volver a tener trabajo, uno puede, no sé, dejar la escuela, volver a hacer la escuela, pero la exclusión es directamente el nunca acceder a eso, el no tener las herramientas para acceder a eso. Y un ejemplo que da es el de que, por ejemplo, si no entra el transporte público a tu casa, a tu barrio,
es imposible que vos puedas, por ejemplo, o sea, si vos no tenés un transporte que te lleva al trabajo, no podés hacerlo. Si vos, bueno, todas esas cosas que el Estado se fue corriendo generaron exclusión de una parte de la sociedad que se volcó a un estado, esto, de exclusión total de la sociedad. Ya no participaba en el trabajo, ya no participaba en la educación, ya no participaba en un montón de otras actividades sociales. Y bueno, ya pasaríamos al otro tema, que es la Revolución Francesa. Para la Revolución Francesa, en realidad hay muchos autores que la cátedra toma, pero a mí me parece que los más importantes, y de hecho que son los que preguntan, casi siempre en el parcial, son Bauel y Soul. Por eso yo elegí a los dos. Bauel porque es como que grafica muy bien cómo es el proceso en términos de, bueno, qué pasaba antes, qué pasó durante y cómo terminó. Y Soul porque introduce este debate interesante revisionista acerca de la revolución vista desde un lugar de clases sociales, en términos de, bueno, de cómo fue esa disputa entre las clases sociales. En principio, el texto de Bauel empieza hablando de la crisis del antiguo régimen. ¿Por qué? Porque a partir de este antiguo régimen que estaba en crisis, se gesta el objetivo de la revolución, que era la destitución del mismo régimen, que es el régimen feudalista. Muchos no les van a preguntar qué es el régimen feudalista, la verdad, pero bueno, básicamente hablamos de antiguo régimen o régimen feudalista en términos de una organización social que estaba dada por, primero que, o sea, la nobleza, como la nobleza y el clero como clases dominantes, como grupos dominantes, y a diferencia de lo que va a ser después lo que produzca la Revolución Francesa, no existe un sistema de representatividad, sino más bien en ese sentido es una sociedad, o sea, es una sociedad organizada más bien por términos jerárquicos y no tanto políticos. Entonces, ahí empieza hablando de, bueno, la crisis que sufre. Entre las causas de la crisis podemos mencionar la crisis de subproducción agrícola y también, bueno, esto que les decía recién, como la estructura piramidal de la sociedad empieza a cuestionarse, y si querés seguir, Nico, pasa a la otra, que bueno, esa estructura estaba, bueno, arriba de todo estaba el rey, obviamente, y o sea, le seguía el clero, que estaba dividido en dos partes, que era el alto clero, nobleza, arzobispos y cardenales, y el bajo clero, que eran los curas y párrocos del pueblo. Y la única manera de ascender socialmente era entrando al bajo clero, pero más que eso no podías. Después estaba la nobleza, que también estaba dividida en facciones. La primera es la corte, que eran los que poseían los campesinos, a los cuales les cobraban la renta. Es la nobleza como más privilegiada en ese sentido, porque, bueno, nada, o sea, poseía tierras y a partir de eso podía cobrarle a los campesinos. Igual se encargaba de la administración también de esas tierras. Después estaba la toga, que también era parte de la administración del reino, sobre todo financiera, al igual que la nobleza de corte, bueno, no quería saber nada con las reformas políticas, ya que eran grupos que se veían privilegiados por este sistema feudal. Y después estaba la nobleza provincial, que bueno, no trabajaba y vivía de las rentas, era la nobleza mayoritaria y tuvieron grandes problemas económicos, por eso empezaron a explotar a campesinos. Seguí si querés, Nico. Por otro lado, abajo de todo, en esta pirámide jerárquica de los grupos sociales, estaba el tercer estado, que estaba compuesto por los campesinos, que eran aquellos que trabajaban para pagar las rentas
que mencionábamos anteriormente, a la nobleza, y estaba la burguesía, que también dentro de la burguesía podemos ver diferentes grupos, como lo es la alta burguesía, que era la que se dedicaba a las finanzas. En ese sentido también ahí podemos ver que cómo se posicionaban determinó después también el posicionamiento que tomaron en la revolución. Entonces, ellos, que eran como la alta burguesía, que era como la que estaba más relacionada a las finanzas, eran contrarrevolucionarios. O sea, fueron contrarrevolucionarios después. ¿Por qué? Porque al dedicarse a las finanzas tenían una estrecha relación con quienes tenían la guita, básicamente, que era la nobleza. Entonces, después estaba la burguesía comercial industrial, que se dedicaba al comercio, y estaba representada por los girondinos en la revolución. Fueron representantes de la revolución, pero querían poner el término del privilegio de los nobles, pero no pensaban en una sociedad igualitaria. O sea, no es que querían una revolución totalmente contraria a lo que era ese sistema. Después estaba la burguesía media, que eran profesionales, y de ahí sale el sector más radicalizado de la revolución. Por último, la pequeña burguesía, que eran tenderos, artesanos y jornaleros. Estos grupos se veían empatizaban más con las clases populares. Y eso también tiene que ver con que no tenían muchos privilegios en el sistema anterior. Y si querés seguir, Nico. Bueno, y también estaban los campesinos y los obreros urbanos, que no sé por qué no lo puse ahí, pero en Soul lo vamos a ver mejor. Algo muy importante es la cuestión del absolutismo, cómo jugaba un rol importante en el sostenimiento del sistema feudal, porque era la garantía necesaria de un orden social que aseguraba el poder a los privilegiados, o sea, el clero, la nobleza, y esto se condensaba en la imagen del rey como un todopoderoso indiscutido. Entonces, a partir del absolutismo se ubica la monarquía, el derecho divino, y el rey es responsable religioso de un sistema que tenía el catolicismo como religión del Estado. Eso, o sea, lo importante de entender del absolutismo es esto, es como era la manera de ejercer y de sostener y de legitimar este sistema en donde el rey era la cabeza absoluta y ese poder, ese derecho era divino porque estaba dado por Dios. Y por eso le sirvió al clero, obviamente. Sigamos. Y ahí empieza a mencionar el autor cuáles fueron las fuerzas nuevas que empezaron a posicionarse en contra. En primer lugar, menciona el papel de la burguesía y los grupos populares. No toda la burguesía, como ya vimos, va a ser tan radicalizada, pero bueno, la burguesía media sí, y se alía con los grupos populares, cosa que también hace a la fuerza de la revolución. Después estaban los trabajadores agrícolas y medieros, que también tenían sus propios intereses, pero en general no estaban muy contentos con el régimen feudal. Por otro lado, algo que menciona de este momento de crisis del viejo régimen es el aumento de la población, cosa que va a ser bastante importante en términos de las movilizaciones que se van a dar después. Los burgueses urbanos no eran muchos y también trabajaban en la manufactura y no estaban muy organizados. Después estaban los banqueros y los financieros, que como ya dijimos eran más apegados a la nobleza, pero porque también tenían una relación económica. Y estaba la burguesía industrial, que esta sí va a ser como la más protagonista en ese sentido. Por otro lado, la influencia de la Ilustración también es muy importante para lo que fue este momento previo a la Revolución. Empezaron a influir las ideas de la Ilustración,
de la representación del pueblo, de la ciencia, bueno, etcétera. No les van a preguntar eso igual, que era la Ilustración. Pero es importante saber que sí tuvo que ver con lo que después se desarrolló como revolución. Y también algo que pasó, que hoy decíamos crisis de subproducción, fue la mala cosecha de 1788. Todo esto son factores que fueron como contribuyendo al clima tanto político como económico que se desató y que llevó a la revolución, al levantamiento. Y bueno, finalizamos diciendo que en 1789 se subleva un barrio popular de París y estallan en varias provincias los levantamientos. Ahí empieza todo lo que se va a desatar después como revolución, que si querés seguir, Nico. Ahí empieza un periodo de 1789 a 1791, que va a ser la revolución burguesa, el primer periodo de esta revolución, que está encabezada por la burguesía. Y bueno, dice el autor que se puede hablar de 3 revoluciones. Una revolución institucional, una revolución urbana y una revolución campesina. Esto es en términos de los grupos sociales que participaron, obviamente. Bueno, cosas importantes de este periodo, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí todavía los grupos populares no eran partícipes, o sea, por eso esta parte se le dice la revolución burguesa, porque eran los burgueses los que se organizaban en torno a este proceso, que bueno, tenían representación en esta asamblea constituyente, después, bueno, las asambleas electorales de los estados generales, y ya empieza el momento de más radicalización con la toma de la Bastilla, y lo que se llama el Gran Miedo, que es cuando cuando la revolución empieza a tornarse no solamente como una cuestión de disputa, sino ya más bien como una guerra en donde se persigan los monarcas, y bueno, y en 1789 se declaran los derechos del hombre y del ciudadano, también por parte de la Asamblea. Sigamos. Bueno, entre 1791 y 1792 cae la monarquía y la marcha revolucionaria va a cambiar de rumbo. Es en este momento, o sea, cuando la monarquía se corre del plano, que empiezan a surgir con más fuerza los sans-culottes, que los sans-culottes representan como las masas populares, básicamente. Y esto se va a dar por la politización y el compromiso creciente de las masas urbanas y rurales. Se genera el Club de los Jacobinos, que va a ser un actor importante para lo que va a venir después, como la siguiente parte de la revolución. Y la Asamblea Constituyente, que había tropezado con la hostilidad de la Europa monárquica, porque los reyes de los otros países empezaron a ver con malos ojos a la revolución y a querer ayudar a los monarcas franceses, obviamente. Y entonces llamaron a los diferentes países a unirse, a unir a esas potencias monárquicas para combatir el peligro de la revolución. Esto podemos decir que radicalizó más el movimiento revolucionario. Por eso también es como, de nuevo, hay que pensar todo en términos de relación. O sea, les pegan una patada a los reyes de Francia y las otras monarquías hacen alerta y empiezan a ver a la revolución como un peligro, a la revolución francesa como un peligro y a lo que estaba pasando. Ahí es cuando los grupos populares se politizan y toman un compromiso mayor y se empiezan a involucrar con la movilización. Y también el Club de los Jacobinos como la gestación del grupo que va a ser el grupo dominante. En 1972, el Frente de la Burguesía Revolucionaria deja de tener unanimidad ante el movimiento popular que se moviliza y pasa a convertirse en la fuerte motriz de la iniciativa revolucionaria. Y la insurrección popular triunfa. ¿Seguimos? Ahora, con esto iba a excluir
de los jacobinos es muy importante para lo que se venía, porque a partir de esto es que va a empezar o sea, empieza una etapa que se denomina la Revolución Jacobina. Se llama así porque estaba encabezada, porque quienes estaban en el poder eran los jacobinos. Y bueno, la burguesía, o sea, lo que pasa acá es que la burguesía se divide. Por un lado estaban los girondinos, que creían que era un peligro la subversión social, es decir, la presencia tan activa de los grupos populares, y ven el retorno al orden como una necesidad. Una necesidad en términos de la violencia que se vivía, esto también del peligro de la subversión de las clases populares. Y los jacobinos, lo más importante para ellos era la defensa de la revolución contra el peligro aristocrático, el peligro a la nobleza, y por esto tienen que, o sea, por defender la revolución, tienen que hacer una alianza con el grupo mayoritario, que son el movimiento popular. Entonces, los sans-culottes, que son el movimiento popular, son centrales para la revolución. Esto también lo va a mencionar Sobul, porque, o sea, la movilización de las masas populares y que hayan estado del lado de estar a favor de la revolución, le dio mucha fuerza a esa revolución, más allá de que ellos no hayan sido los que estaban en el poder. Pero bueno, esta alianza entre los jacobinos y las masas populares, el movimiento popular, fue muy significativa en términos de sostener ese poder revolucionario. Después, bueno, en este periodo, los sans-culottes empiezan a aparecer y empiezan a mostrar sus demandas también. Que en el plano económico ellos querían el control y la fijación de precios, obviamente porque era algo que los perjudicaba directamente, o sea, que incidía directamente en aquellas clases que son las más desposeídas, por así decirlo. Y en el plano político querían el desencadenamiento del terror contra los aristócratas y los enemigos de la revolución. O sea, eran bien radicales para con la revolución. Seguimos. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de lo que fue el apogeo y la caída de este proceso, de este momento revolucionario que es la Revolución Jacobina. Cosas importantes, bueno, primero que se crea el Comité de la Salvación Pública, que bueno, o sea, esto sería como una especie de organización que se va a tener tanto a nivel nacional como en los distintos distritos. Entonces la revolución va a tener representantes en todas las localidades. Eso también hace la importancia del nivel de la revolución, porque no sea solamente en París, sino que empieza a tener representantes en todas las provincias. Por otro lado, una herramienta fundamental que se usó en este periodo de la revolución fue la herramienta del terror. Es un periodo que se caracteriza por la guillotina, por el uso de la guillotina constante para los opositores a la revolución y para los aristócratas. Y por otro lado, lo que plantean acá es que en esa alianza con los sans-culottes, a medida que avanza el grupo dominante revolucionario, los jacobinos, empiezan a generar una domesticación de las masas populares respecto de sus intereses. Y esto hace que decrezca el apoyo de estas masas populares. A medida que, o sea, esto sucede en simultáneo, decrece el apoyo de las masas populares y crece la oposición de los girondinos por el terror, básicamente, por el nivel de terror y de violencia. Entonces, cortito y al pie, lo que hacen es eliminarlos directamente. Creo que en una parte del texto decía que prácticamente Robespierre ya no tenía oposición política. Y bueno, entonces a partir de esto intenta imponer reformas, o sea, con esta libertad que tenía, intenta imponer reformas como la cosificación de bienes y tierras a contrarrevolucionarios. Y, o sea, a partir de esto quería
redistribuir para los más necesitados esa cosificación, o sea, los bienes y las tierras que tomaban las querían distribuir para los más necesitados. Ahí empieza a aparecer una nueva oposición que se llamaba los izquierdistas contra Robespierre y empiezan a señalar el corte de dictadura que tenía, porque era como no había ninguna oposición y el que era opositor se eliminaba. Entonces, ahí es cuando en Termidor, que no es el vino, se ordena el arresto de Robespierre y sus amigos y, bueno, después son ejecutados. Pasamos a la siguiente. Nico, ¿estás ahí? Ahí está. Bueno, en la comisión termidoriana se propaga y se desemboca la guerra abierta contra los jacobinos y aprovecha las victorias de los ejércitos franceses. Porque en ese momento se estaban todavía dando guerras respecto de lo que son los límites de Francia. Entonces, se aprovechan las victorias de los ejércitos franceses que consiguen los frentes y reconocen a Francia la posesión de Bélgica y Renania en esta convención. Y la coalición se reduce a Inglaterra, en contra de Francia, digamos, la coalición en contra de Francia se reduce a Inglaterra y al emperador de Habsburgo, que no podían aceptar las bases de las negociaciones. Por otro lado, algo importante de esta convención es que la contrarrevolución parisiena armada fracasa, pero por primera vez la revolución que ha desarmado los Sans-Culottes tiene que recurrir a la fuerza militar. O sea, pasaron del apoyo popular al apoyo militar, porque como ya se había desgastado, como decíamos antes, esa alianza con los Sans-Culottes, porque no se escuchaba sus demandas, la dirección de la revolución que había destituido ya Robespierre empieza a tener que trazar alianzas con las fuerzas militares. Y ahí entramos a lo que se denomina la tercera parte de la revolución, que es el régimen del directorio. Ya pasamos a la otra. Nico. Ahí está. Perdón. El directorio, que va a ser este tramo de abril de 1795, digo, a 1799, o sea, son varios años de la revolución. Bueno, este periodo se va a caracterizar por ser una época de corrupción, miseria y violencia, según el texto, y es una época de inestabilidad con golpes de Estado como método de gobierno. Ahí, o sea, es como, por así decirlo, por eso es la parte final, ¿no? Que empiezan, o sea, ya se habían movido los grupos populares, la violencia era cada vez mayor, empezaba esto de que los directivos se corrompían, usaban el golpe de Estado como un método para llegar al Estado. Ya estamos como muy lejos de las asambleas generales del tercer Estado y todo. O sea, es como ya es una etapa mucho más dura. Y la declinación del apoyo popular, o sea, por la declinación del apoyo popular, esta clase, como ya mencioné, que esto es muy importante del periodo del directorio, se vuelca al apoyo militar. Por otro lado, se da una crisis de finanzas del Estado y el izquierdismo aumenta. Los montañeses, que forman el núcleo de lo que habrá de convertirse en la conspiración de los iguales. Esto ya es como o sea, los montañeses empiezan a tener como una facción mucho más comunista, por así decirlo, que no es comunismo en términos de lo que hoy entendemos como comunismo, pero sí tenía, bueno, esto, la conspiración de los iguales, como buscaban un estado de iguales. Y por otro lado, el régimen está minado en su interior, van a decir, por una crisis de medios y de autoridad. Pero también padecía la guerra en las fronteras. Y algo que dice es que, bueno, como que la guerra en las fronteras, por un lado era algo bueno porque seguía, como distraía de la corrupción, de la violencia, y por otro lado era algo bastante costoso y también tipo, o sea, si fracasaban, por ejemplo, le costaba la legitimidad al directorio.
Y bueno, lo que ocurre es que el despertar jacobino del año 7 inquieta a la burguesía directorial y cuando Bonaparte pierde la seriedad, la presencia de ánimo del hermano Lucio, que preside la asamblea, logra imponerse. Esto es como ya la caída. El resto lo hace la intervención de las tropas, mencionan ahí, y con este golpe de Estado, sin pena ni gloria, se cierra la historia de la Revolución Francesa y comienza la aventura napoleónica. Acá terminamos con Revolución Francesa. Con este texto. Seguimos, si querés, Nico. Bueno, las conclusiones del texto son que la revolución era una revolución de libertad e igualdad. Por otro lado, la revolución tenía una vocación descentralizadora. Una cosa que ya aprovecho para decirles, si quieren después les puedo pasar este power, que está sintetizado y los resúmenes también si quieren. Pero bueno. Después, por otro lado, la edificación de una ideología nueva que va a ser la dominante del siglo XIX, que va a ser genial, dale, sí, que va a ser la ideología capitalista, burguesa, y algo muy importante, por eso lo puse así en mayúscula como que lo estoy gritando, es que la Revolución Francesa va a abrir el camino de un largo proceso que culmina con la conformación de la sociedad capitalista. Es un nuevo orden económico, que es la sociedad, es el capitalismo, pero a su vez también consolida la sociedad liberal, que es una nueva forma política, y burguesa, ya que va a ser esta la nueva clase social que se impone junto con su ideología. Seguimos. Bueno, el otro texto es el de Sobul, que suelen bastante preguntarlo, por eso también lo agregué, que es una visión que es denominada como revisionista de la revolución. Creo que o sea, que es cuando se cumplieron 100 años, algo así, de la revolución, que se lanza esta visión revisionista. Y lo que hace, básicamente, es pensar a la Revolución Francesa desde una perspectiva de lucha de clases. Y cómo cada clase social estaba conformada, cómo actúa la revolución y cómo termina cada clase social después de la revolución. Bueno, está el antes, que medio que lo voy a mencionar rápido porque ya lo vimos, el rey y el clero, nobles y la aristocracia, la burguesía, los sectores populares, los campesinos, y después las tierras comunales. También es importante saber qué eran las tierras comunales, porque van a ser parte de la disputa en la revolución, que eran tierras donde cualquier individuo podía trabajar libremente. Seguimos. Ahora sí, el durante es bastante más importante que el antes, que ya sabemos que era ese orden jerárquico, etcétera, piramidal. Y bueno, en el durante, Sobul nos va a traer que el objetivo de la burguesía era instaurar una monarquía institucional. También los principios eran el de libre comercio y el de la propiedad privada. Acá vamos a empezar a ver esto, como la diferencia de los intereses de los distintos grupos sociales. Por otro lado estaban los jornaleros, que luchaban contra la privatización de tierra comunal. Esto es porque los jornaleros eran los que trabajaban para los dueños de las tierras. Entonces, nada, como que la tierra comunal representaba una manera de libre producción, sin un otro. Y después, otra cosa que Sobul nos va a traer es que si los sectores populares, que también lo mencionábamos con el texto anterior, la importancia de estos sectores, como cuando se aliaron con los jacobinos, les dieron mucha fuerza. Bueno, Sobul va a decir, si los sectores populares, no habría revolución. O sea, directamente así no hubieran podido. Y ellos, los sectores revolucionarios, querían asegurar los precios y las regulaciones de la propiedad privada. Lo de los precios ya lo habíamos mencionado, y bueno, esto también, lo de la regulación de la propiedad privada, que era una regulación respecto de la distribución. Por otro lado estaba el grupo de los labradores y los capitalistas arrendatarios, que lo que buscaban era la privatización de las tierras comunales. Claramente a ellos no les beneficiaba, porque eran dueños de tierras que explotaban a campesinos, a jornaleros en sus tierras.
Y algo que va a empezar ya a mencionar Sogul es que los sectores populares, que tan importantes fueron para que se dé la revolución, van a ser los que salen perdiendo. Esto es muy importante, porque Sogul dice que van a salir perdiendo ya que el capitalismo va a avanzar mucho. Y que ahora después lo vamos a mencionar de nuevo, y que durante la revolución el campo se resiste y no se va a dar el cercamiento de las tierras comunales, y no hubo un traslado del campo a la ciudad masivo como sí lo fue en Inglaterra en la revolución industrial. Pasamos. Bueno, ahora sí, el después de la revolución y esta conformación de las nuevas clases, lo que va a decir Sogul es que desaparece la nobleza como clase. Y desaparece como clase, no es que todos se murieron ni nada, sino que tipo, o sea, los que quedaron vivos pasaron a ser parte de la alta burguesía o de la burguesía comercial. La alta burguesía se convierte en una burguesía comercial. La burguesía media, que es ese sector importante que fue el que predominantemente estuvo en el poder en la revolución, va a ser la que se quede en el poder. Y después los sectores populares urbanos, como decíamos antes, pierden, y acá es cuando dice, ¿por qué pierden? Bueno, porque se proletarizan, dice. Entonces pasan a tener que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y los arrendatarios capitalistas va a decir que van a lograr adquirir alguna que otra propiedad, como que aumentan sus propiedades, pero bueno, no logran el cercamiento de la tierra comunal, y los jornaleros y labradores se mantienen en el comunal. Ese es el logro de ellos. Por otro lado, dice que los sectores populares, tanto del campo como de la ciudad, fueron sectores de gran importancia en la revolución. Esto lo menciona muchísimo. Como, o sea, si les preguntan de Sogul, me parece que es muy importante pensar en el antes, bueno, la conformación de los sectores del antiguo régimen. En el durante, ¿quién fue la clase que encabezó la revolución? Que fue la burguesía media, la importancia de los sectores populares para la movilización, y bueno, después lo demás no es tan importante, pero sí, bueno, los intereses de los jornaleros, etcétera. Y en el después, la importancia de, bueno, que esta burguesía media, que fue la que encabezó la revolución, va a ser la que se quede con el poder. Y que los sectores populares urbanos van a perder porque se proletarizan. Es decir, empiezan a depender de lo que, porque es una mirada marxista de Sogul, obviamente, empiezan a depender de la fuerza de trabajo, de vender su fuerza de trabajo. ¿Seguimos? Bien. A partir de la caída de Napoleón, voy a introducir, esto es revoluciones liberales, que es como el segundo gran tema. A partir de la caída de Napoleón y de la caída de esta extensión de los ideales de la revolución, se va a conformar un grupo de los que todavía seguían estando, de aristócratas, de nobles, que quieren reinstaurar el orden anterior, el antiguo régimen, ¿no? Donde ellos eran la clase dominante, obviamente. Y esto se va a dar sobre todo, o sea, como el hecho puntual es el Congreso de Viena de 1814-1815, en donde, bueno, se busca este reordenamiento jurídico y político de casi todo el continente, encabezado este ordenamiento por los aristócratas y la nobleza. Bien, los antecedentes que podemos mencionar, bueno, además de ese Congreso de Viena, es que los distintos movimientos políticos que se desprenden del ideario de la Revolución Francesa y la caída, como dije, de Napoleón en Francia en 1815 provocaron el retorno en casi toda Europa del antiguo régimen. Ahí es como, bueno, cae Napoleón, caen los ideales de la Revolución, se impone de nuevo el antiguo régimen. Y después, algo muy importante, o en realidad es el instrumento antirrevolucionario para que esto se dé, para esta resistencia se dé, va a ser la Santa Alianza, integrada por Austria, Rusia y Prusia. Seguimos si querés.
Bien, hay tres grupos que canalizaron el descontento por la vuelta al antiguo régimen. Y estas van a ser las distintas tendencias políticas creadas después de la Revolución Francesa. O sea, previo a la Revolución Francesa, estas tendencias políticas no se reconocen. Se da la Revolución, se da la expansión de la Revolución con Napoleón. Cuando cae, se impone de nuevo el antiguo régimen, pero estas tendencias políticas ya existen y no están contentas con el antiguo régimen. Primero, reconocemos una tendencia moderada liberal, que es la burguesía y algunas facciones de la aristocracia, que estaba representada por el hombre liberal del siglo XVIII, que no quería eliminar al rey ni a la nobleza. O sea, básicamente lo que buscaba era un punto medio, por ejemplo, a través de una reforma legal del Estado y de una constitución. No tanto o sea, no tan radicalizado, sino más bien, bueno, de monarquías constitucionales, etcétera. O esto, constituciones, reforma legal del Estado. Por otro lado estaba la tendencia más radical, democrática, y bueno, están marcadas sobre todo por el papel de los sectores urbanos de la Revolución Francesa y fundamentalmente la alianza entre los sans-culottes y los jacobinos. Producen el surgimiento de la idea de la democracia por sobre el liberalismo y del pueblo soberano por sobre el pueblo burgués. Y bueno, esto es bastante diferente a lo que pensamos como moderada liberal, porque, o sea, es esto, como que buscan una reforma mucho más radical del Estado. Después está la tendencia socialista, que bueno, la llegada al directorio de 1795 provocó el lanzamiento de los sectores más radicalizados y bueno, dice que hay que reconocer a la conspiración, esto no estamos basando en el texto de Rousseau, me olvidé de decir, que hay que reconocer a la conspiración de los iguales de Babeuf como el punto de partida de la lucha de clase trabajadora francesa. Básicamente este grupo es el grupo que estaba mayoritariamente conformado por trabajadores. Seguimos. Bueno, hay dos oleadas de revolución. Primero está las revoluciones de 1830, que bueno, la ola revolucionaria de 1828 a 1834 se inicia en Francia y produce la caída de los Borbones, representados por Carlos V, por Carlos X, digo, la instauración de una monarquía constitucional encabezada por Luis Felipe de Orleans. Y bueno, algo importante es que estas revoluciones van dejando su marca por todo el continente, incluso hasta Inglaterra. También recibe el impacto, que Inglaterra tiene una monarquía muy fuerte, y a través de las actas de reforma de 1832 permitieron a la burguesía acceder al Parlamento, cosa que es bastante importante en términos de la diferencia con la reinstauración del antiguo régimen. Pasamos. Estoy hablando muy rápido, díganme si estoy hablando muy rápido. Bien. Ahí vamos a ver la estructura económica, social y política de Inglaterra. ¿Por qué? Porque depende de esas estructuras es que se van a dar los movimientos revolucionarios o no. Después vamos a ver la de Francia. En Inglaterra, entre 1815 y 1850, el capitalismo inglés va a triunfar. O sea, es un capitalismo muy fuerte el de Inglaterra. Y es una época de desarrollo extraordinario. Las condiciones laborales eran pésimas porque eran la base de la acumulación capitalista. O sea, este crecimiento del capitalismo también se va a dar por esta sobreexplotación de los trabajadores. Entonces, ahí mencionan que los obreros van a comenzar a tomar conciencia de la situación y concretan sus organizaciones. Definen sus métodos de luchas y van a profundizar su ideología todavía de una manera muy incipiente, pero igual empiezan a organizarse. Bueno, se dan protestas por los bajos salarios y esta va a terminar con una actitud irracional de ofensiva contra la máquina y con la aparición de los primeros sindicatos. De la máquina porque la máquina como que descalifica también a los salarios y además vuelca obreros a la calle, se necesitan menos cantidad.
Y bueno, esto es muy importante, que en 1829 aparecen los primeros sindicatos en Inglaterra. Igual no les van a preguntar fechas, pero bueno, es importante saber que es acá en Inglaterra y en esta época donde aparecen los primeros sindicatos. Y por otro lado, el desarrollo del capitalismo en Inglaterra va a provocar que la burguesía asuma la dirección política del reino y segundo, que el proletariado crezca e iniciara su proceso de organización, como ya mencionamos. Seguimos con la estructura, puedes seguir, Nico, con la estructura económica, social y política de Francia, que algo importante es que, a diferencia de Inglaterra, Francia tenía un capitalismo más retrasado. Bueno, la industria estaba sometida a la protección arancelaria del Estado, la prohibición de importaciones, era un Estado proteccionista, inversiones inmobiliarias y la ausencia del crédito y la amenaza constante de crisis, sobre todo por eso era inestable y no se desarrolló como en Inglaterra. La alta burguesía se dedicaba a la industria y a desarrollar inversiones en la compra de tierras, y la pequeña burguesía estaba más vinculada al comercio o a la búsqueda de cargos de la función pública, y aspiraba a ser incluida en el censo electoral. El proletariado incipiente era como incipiente y con baja organización. También esto hay que relacionarlo con este nivel de desarrollo de la industria, me parece, en relación a Inglaterra. Sin embargo, comienza a inquietarse debido a la depresión económica, por esta amenaza constante de crisis. Bueno, los Borbones impidieron la participación de los sectores de la oposición liberal y esto sucedió durante el periodo de Carlos X. Seguimos. Obvio. Ahora vamos a hablar, o sea, como que estos eran los climas. Y a partir de eso se va a dar el estallido. Que el estallido se va a dar sobre todo con las elecciones de julio, donde triunfa como la faceta liberal. Entonces, Carlos X decide disolver las cámaras y llamar a una nueva elección, digamos, con la previa revisión de él, por supuesto. Entonces, esto va a provocar una agitación popular y la Guardia Nacional, que encabeza a Lafayette, apoya a los revolucionarios y a las 3 gloriosas jornadas de julio terminan con la renuncia del rey y la formación de una monarquía constitucional. Después, otra cosa de las jornadas de julio que iniciaron en Francia es que se van a expandir por diversos estados con distintos resultados. Las fuerzas liberales van a triunfar en Francia, en Bélgica y en Suiza, y el movimiento no tuvo éxito en aquellas zonas donde predominaba todavía una estructura agraria estancada y donde la burguesía no era suficientemente fuerte para conducir este proceso electoral. Seguimos. Bueno, estas revoluciones de 1930, liberales, van a tener consecuencias. En primer lugar, que el pueblo trabajador se identifica con el nuevo proletariado industrial como clase trabajadora y empieza una concientización que va a dar origen a un movimiento revolucionario, proletario y socialista. O sea, es como ahí cuando empiezan a separarse de este nuevo actor político que va a empezar a predominar, que es la burguesía liberal. Bueno, el proletariado empieza a darse cuenta que está al margen y a organizarse. Y la revolución de 1830 en Francia señala el establecimiento de la supremacía de esta alta burguesía. Una nueva aristocracia de dinero que posee un triple poder, mencionan ahí, porque tienen el poder económico, el poder político y el poder social, todos juntos en una misma clase. Y surge la gran industria y el maquinismo, es decir, la implementación de la maquinaria y la concentración económica. Se da también. Seguimos. ¿Me dan un segundo que voy al baño? Tipo, un segundito. Y si quieren ya me pueden ir haciendo preguntas.
Hola. Sí. 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 Listo, volví. Perdón. No sé si ahí me pusieron una pregunta en el chat. Bueno, seguimos. La otra oleada de las revoluciones liberales va a ser las revoluciones de 1848, que al igual que las anteriores, tanto como la Revolución Francesa como la oleada de 1830, se va a dar por motivos económicos y políticos. Lo distintivo de este proceso, de esta oleada de 1848, a diferencia de las anteriores, ya es la participación de un nuevo actor social que es el proletariado. Como mencionamos anteriormente, cuando termina la oleada de revolución de 1830, el proletariado se separa de la burguesía y ya para esta oleada es ya un actor social conformado. Y en 1847 se va a producir una crisis de la economía con doble carácter: agrícola y de crédito. Es decir, estos sectores entran en crisis. El capitalismo industrial tiene una crisis como consecuencia de un desarrollo demasiado rápido en relación a la demanda de bienes y capital. Por eso es una crisis financiera también, ¿no? Porque se generan muchas ganancias y mucho capital para poca demanda. Por otro lado, podemos decir, es bastante importante, que las revoluciones del 48, más allá de esta crisis, se van a situar en un periodo de recuperación ya de la crisis. Y que la Revolución Mundial estuvo cerca, en 1848, de lo que Marx denomina la primavera de los pueblos, por esta presencia del proletariado encabezando las revueltas. Seguimos. Bien, en Francia, ¿cómo se dio? Primero, por un lado, la impopularidad de la monarquía de Luis Felipe. Eso fue una de las cosas que influyeron. Que estaba conformada por una aristocracia que anteponía sus intereses particulares a los nacionales en un contexto donde había una corrupción permanente. Eso es como uno de los motivos o de los antecedentes. Por otro lado, que los sectores radicales y socialistas que reclaman al gobierno una reforma parlamentaria y electoral es rechazada. ¿Y eso cuánto va a ser? Ahí se da la campaña de banquetes, que es una campaña que lo que busca es desprestigiar al gobierno e impulsar esta reforma. El rey va a huir al exilio y da lugar a la formación de un gobierno provisional y a la declaración de la República. El gobierno de la Unidad Nacional llama a elecciones para conformar la Asamblea Constituyente y el sector que pasó a tener mayor incidencia en el proceso electoral fue el campesinado. ¿Por qué? Porque era la mayoría, obviamente. Y estos van a dar los votos a los candidatos de derecha para formar la Asamblea. Una vez constituida esa Asamblea, el gobierno provisional es reemplazado por una comisión ejecutiva y la decisión de disolver los talleres nacionales genera una nueva protesta. Seguimos. Nico, ¿querés seguir? Ahí está. Más allá de lo que fue los sucesos en sí, algo que se destaca mucho es las consecuencias de esta oleada revolucionaria de 1848, que va a tener tres consecuencias marcadas. Por un lado, se produce la ruptura de la alianza, o sea, la ruptura declarada de la alianza entre la pequeña burguesía y el proletariado. Por otro lado, la derrota del movimiento obrero genera la formación de un nuevo movimiento mucho más organizado, obviamente, y la influencia del pensamiento marxista sobre las ideas del movimiento obrero resulta evidente a partir de esto.
Los trabajadores ahora no solo exigen mejores condiciones de vida, sino que están en disputa por un nuevo orden social. Y los sectores burgueses logran modelos liberales que les van a permitir insertarse en esferas del poder para generar transformación en la industria que ellos quieren. Básicamente quedan como la fuerza poderosa. Hay que pensar también todas estas oleadas revolucionarias como una disputa entre distintos sectores en los que la burguesía siempre va a buscar estar en el poder. Y bueno, acá se termina de consolidar eso y efectivamente esto les va a permitir generar las transformaciones necesarias para la industria. Seguimos. Bien. En simultáneo, yo en el momento que rendí historia me acuerdo que me armé una línea del tiempo, porque también vemos muchos procesos que se dan tanto en simultáneo como antes o durante una cosa, entonces está bueno pensarlo así también, como que son procesos que entre sí se influencian, más allá de que no te lo van a preguntar eso, pero está bueno pensarlo también. Bueno, en relación a esto, algo que va a ser muy importante para lo que fue también, como hablábamos antes, el surgimiento de esta fuerte burguesía y de la industria como un sector clave y de quienes manejan la industria como algo clave, como algo fortalecido, van a ser las revoluciones industriales. Que la primera revolución industrial va a estar dada por la innovación en la producción textil sobre todo, que esto se da gracias a la creación de la lanzadera volante y la máquina de hilar, que lo que hacen es claramente modernizar la producción textil. Después, el éxito de la industria algodonera se va a deber a la superación de las dificultades que imponían a obtener un hilado que fuera a un tiempo fino y resistente. Esto logra que, esto se logra a partir de la puesta en marcha de las máquinas que acabamos de mencionar, que es la lanzadera volante y la máquina de hilar. Sumamente importante para la revolución industrial esta cuestión de la producción textil. Después, lo que genera esta revolución industrial o lo que consolida va a ser la continuidad de un modo de producción capitalista y también puede verse como una ruptura, ya que incorpora la máquina y en la manufactura la manufactura y el artesanado obrero se sirve el instrumento, mientras que en la fábrica el obrero es el que se sirve de la máquina. O sea, rompe también, además de consolidar la producción capitalista, rompe con esta idea de la manufactura artesana que se sirve el instrumento ya por el obrero que está en la fábrica y que se sirve de la máquina. Seguimos. Y después, este lo hice bastante cortito porque, más que, bueno, cuáles fueron como las cosas claves, no creo que les pregunten, pero bueno, la segunda revolución industrial, lo que podemos identificar es un crecimiento de la ganancia gracias a la primera revolución industrial, obviamente, y que este crecimiento va a necesitar de una reinversión, de una recolocación en algún lugar, porque lo que decían era que, bueno, lo destinaban primero a préstamos, pero eso no era redituable porque muchas veces esos préstamos ni siquiera se devolvían, entonces no generaba más crecimiento. Y en esta búsqueda de crecimiento, bueno, estaba esta necesidad de reinversión de los capitales creados. Entonces, ahí se va a invertir en una mejora del transporte y esto genera inversiones en otras ramas de la producción, como es la madera y el hierro, entre otras, que también la industria química, por ejemplo. En Gran Bretaña, el mercado, Gran Bretaña busca instalar sus productos en el mercado mundial manufacturado, mientras que también a su vez intenta comprar materia prima a otros países, entre ellos Argentina, obviamente, ya sabemos. Y aumenta el salario real de los trabajadores
por debajo del precio de la porque baja el precio de la comida, digo. Ay, perdón. O sea, aumenta en términos de eso, de poder adquisitivo. Y la jornada laboral se va a reducir a 10 horas. Esto sobre la revolución industrial también como una consecuencia de este crecimiento económico. Y por otro lado, bueno, como las dos, o sea, de la primera revolución vamos a identificar sobre todo el papel de la industria textil, la máquina a vapor obviamente, pero sobre todo la industria textil es la que empieza a generar estos capitales grandes. Y en la segunda revolución vamos a ver cómo entran en juego la producción de metales y la producción de la industria química. Seguimos. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema completamente diferente, pero que también más o menos está por ahí, por esta época, que va a ser, que de hecho creo que uno de los autores dice que las internacionales fueron o se dieron gracias a la segunda revolución industrial. No me acuerdo quién lo decía, pero decía que bueno, que como esta revolución industrial generó un crecimiento tan grande, o sea, generó un crecimiento del proletariado, va a generar también ese crecimiento del proletariado la organización del mismo. Bien. La primera internacional va a estar dada sobre todo por la influencia, bueno, o sea, tanto de la organización de los trabajadores como de una figura muy importante en ese momento para la organización de los trabajadores, que es Marx, que lo que busca Marx es unir a los trabajadores en una internacional. O sea, él va a ser el que propone esto y el sustento es que esto va a hacer que los trabajadores tengan más fuerza. Entonces, se va a buscar unir lo inorgánico, lo desorganizado, en una Asamblea Internacional de Trabajadores que se va a fundar en el 64. Y esta primera asamblea internacional es amorfa y heterogénea, es decir, está compuesta por grupos bastante distintos en términos de ideología, en términos de objetivos. Entonces, dentro de los grupos podemos reconocer a los socialistas utópicos, marxistas, anarquistas y mayormente vamos a ver que los marxistas y los anarquistas van a ser los que más presencia tienen. Confluían en su mayoría estos grupos que participaron de la internacional en rechazar al Estado y a la colaboración con la burguesía para cualquier tipo de fin o objetivo. Y se va a crear un comité donde Marx va a empezar a imponer su línea, que es la de organizar un partido. O sea, esto es muy importante. La primera internacional, como que antes de la primera internacional, la conformación de los partidos no era tan importante, sino que era importante primero organizar a los obreros en un lugar. O sea, no tanto organizarlos en términos partidarios, sino tipo primero que se junten, que vean cuáles son sus demandas. Pero en la asamblea misma se empieza a imponer esta línea que encabeza Marx de la organización de partidos. Se genera una primera interna a partir de esto y en el 72 se logra la expulsión de los anarquistas y de Bakunin, que era un opositor a esta idea, un opositor a Marx, que tiempo después se va a trasladar la asamblea a la sede, o sea, la sede central de la asamblea se va a trasladar a Nueva York y se va a dividir. Tuvo golpes externos, ahí menciona el autor, que entre ellos va a ser la guerra franco-prusiana, pero se va a disolver por problemas internos y no por esos problemas externos, que fueron golpes, pero no fueron como para que se disuelva. Y en el 76 deja de existir. Marx y Engels van a decir primero que se tienen que organizar partidos fuertes para después unirse. Y para Droz, que es el autor, es importante lo que toman o sea, que los trabajadores van a tomar a esto como una primera forma de organización y de unidad y de autonomía obrera. Pero bueno, como lo importante también es esto de, bueno, cómo la importancia de las dos posturas, de la de Marx y la contraria, en relación a, bueno, la conformación de partidos, la participación en el Estado o no,
Y esta postura se termina imponiendo más allá de la disolución. Pero en la segunda internacional, que si querés ya pasamos, Nico, que en la segunda internacional ya se va a ver como esta línea que Marx baja, por así decir, va a tener resultados. Y bueno, en la segunda internacional se va a dar ya en el contexto de la segunda revolución industrial. Hay un crecimiento fuerte de la masa obrera, como mencionaba hoy, y el capitalismo se va a reforzar en Europa por esta revolución industrial. Va a surgir la gran fábrica y crece el proletariado, así también crece la organización. Se van a generar los primeros partidos socialdemócratas europeos. Ahí hay una directa relación con estas discusiones que se dieron en la primera Asamblea Internacional de Trabajadores. Y el más fuerte va a ser el alemán. Bismarck era el jefe de Estado alemán, va a dar algunas concesiones a los trabajadores que estaban en auge y se va a buscar incluir a las masas en el medio de una expansión nacionalista e imperialista. Es decir, se empieza, o sea, como que también en términos más coloquiales, los trabajadores empiezan a tener fuerza y al Estado no le queda otra que empezar a incluirlos, en detrimento obviamente de su organización. Y bueno, o sea, eso es lo que dice el autor en realidad, pero podemos discutirlo. Pero no lo discutan en el parcial. Después, esta segunda internacional, a diferencia de la primera que habíamos dicho que era heterogénea, que estaba compuesta por bastantes grupos de trabajadores, esta va a estar mucho más unificada, va a ser más homogénea y la va a integrar sobre todo socialistas. Los anarquistas ya no están en la escena de la segunda internacional y se va a crear un buró, que es un consejo permanente, que lo que va a decir Droz es que este consejo es muy flexible. Entonces, no puede llegar a imponer como los lineamientos que salen de la asamblea, porque termina siempre diciendo como, bueno, y que cada partido haga lo que quiera. Entonces, ahí empiezan como las tensiones, que son 3 grandes debates en torno a los cuales se va a discutir en esta segunda internacional, que van a ser el revisionismo, el imperialismo y la Primera Guerra, que si quieres pasamos, Nico. Bien, por un lado el revisionismo va a proponer que el Estado cambió. O sea, es un revisionismo en términos de cuál es el accionar que tiene que tener el proletariado para mejorar sus condiciones o para alcanzar el poder o lo que sea. Que en un principio la idea, o por lo menos desde la teoría marxista, era que tenía que ser una revolución. O sea, no había otra manera de romper el sistema capitalista que no sea mediante una revolución del proletariado. Entonces, esta visión revisionista lo que propone es, bueno, el Estado cambió y ya hay que abandonar la idea de revolución. Y hay que generar las reformas desde adentro del Estado, y a partir de eso se puede llegar al socialismo. O sea, puede haber una transición sin necesidad de una ruptura. Después, respecto al otro gran tema, que es el imperialismo, había posturas bastante divididas, porque algunos decían que era malo, otros decían que genera trabajo y que aumenta la cantidad de proletarios, entonces va a aumentar el movimiento obrero. Y lo que va a decir el autor es que algunos apoyan la misión civilizatoria, que ahora cuando veamos el imperialismo lo vamos a ver de qué se trata esa misión civilizatoria, pero están en contra de la barbarie, y otra línea que es totalmente contraria, que dice que no, o sea, como imperialismo no. Después el comité va a decir que está en contra del imperialismo, pero que cada partido decida. Ahí se ve esto que mencionábamos anteriormente, que es la flexibilidad que tiene este comité. Por otro lado, el otro tema muy importante, y que el tema que sigue también va a estar relacionado con eso, va a ser el nacionalismo, que fue lo que terminó de romper, según el autor. Luxemburgo decía internacionalismo,
en torno a, bueno, la organización de los obreros tiene que ser internacional, no importa ninguna organización nacional. Después había una línea austríaca que decía que el nacionalismo generaba la posibilidad del socialismo en diferentes lugares. Entonces, como que no había que estar en contra. Y Lenin va a estar en el medio, que decía que el nacionalismo a veces une al pueblo para luchar contra algo mayor, y si es antiimperialista, servía. Y si es progresivo, también. La internacional, o sea, el comité se va a oponer, pero como siempre, deja actuar a los partidos como quieren. Y ya el último declive, que va a ser llegando a 1914, con el comienzo de la guerra, muchos de los congresistas que estaban en representación en la Asamblea Internacional de Trabajadores estaban también en los parlamentos locales. Hidros dice que va a haber un rechazo ético al socialismo en ese momento, donde se van a... O sea, es como lo que planteaban en ese momento era que la guerra iba a ser una manera de matar obreros, porque ¿quiénes iban a la guerra? Los trabajadores. Entonces, eso generaba como una contradicción para el apoyo de la guerra. Pero si se iba en contra de la guerra, en las localidades, cada partido conformado perdía apoyo local. Entonces no les quedó otra que votar a favor de los presupuestos de guerra y acompañar. Entonces, para el autor esto va a ser el punto de ruptura fundamental, más allá de las discusiones, de la Segunda Internacional. Seguimos. Bien, ya quedan poquitos temas. Esto es largo, chicos, porque la materia es larga. Nacionalismo. Lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿qué es el nacionalismo, no? ¿Qué es el nacionalismo, no? Como es difícil pensar porque no es un movimiento, no es un partido, no es... Bueno, lo que los autores nos van a traer acá es que el nacionalismo es un sentimiento. Es un sentimiento que tiene que ver con el sentido de la pertenencia a algo, a una cuestión nacional, obviamente, por eso es nacionalismo. Y lo importante es entender que el nacionalismo tiene sus raíces en la Edad Media, que en esta época, en la Edad Media, el nacionalismo se consolidaba en la presencia de la monarquía. Como que la monarquía representaba ese sentimiento nacional. Y en la Edad Moderna, posterior a la Revolución Francesa, se va a dar un nacionalismo abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque ya no tiene que ver con una persona, como con un líder, como el monarca, sino que ya tiene que ver con la cuestión nacional vista como una cuestión simbólica, es decir, a través de los himnos, de las banderas, del lenguaje. En este nacionalismo moderno se van a dar 3 tipos de nacionalismo, que son el romántico, el conservador y el pragmático, que si alguien no lo entiende a eso se los explico, pero si no, seguimos. O sea, de última, después me preguntan cuáles eran los tipos, pero bueno, vamos a terminar así, vemos todos los temas. Y en relación al nacionalismo, algo muy importante que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cómo se vincula el nacionalismo con el contexto de lo social? O sea, con lo que estaba pasando en ese momento en donde se desata ese nacionalismo. Es importante entender que hay una segunda revolución que genera movimiento social, la irrupción del proletariado en la burguesía comercial capitalista, la burguesía como clase heterogénea. O sea, para la burguesía el nacionalismo va a servir en términos de que necesita un fundamento para esa revolución. Después, con la consolidación del proletariado de tipo industrial, al llegar gente del campo, el campesinado va a generar una desestructurización de la sociedad. Entonces se rompen los lazos sociales. ¿Qué viene a hacer el nacionalismo entonces ante este
contexto social de esta burguesía que necesita protección y de un proletariado de campesinos que migran a la ciudad y que están en un contexto de ruptura social. Bueno, lo que va a hacer es va a generar un nuevo ámbito de pertenencia, como dijimos, es un sentimiento de pertenencia. Va a dar un nuevo sentido del mundo y el siglo XIX, o sea, el nacionalismo del siglo XIX no es el cultural del siglo XX, porque va a ser, como dijimos, de 3 tipos: romántico, conservador y pragmático. Después del siglo XX se va a explicar por otras cosas, pero creo que ni lo damos en la materia, así que, pero es más cultural, por así decirlo. Si querés pasamos. Bien, después otro tema también es el imperialismo, que lo importante del imperialismo es entender como, bueno, hay bastantes miradas, bastantes visiones acerca de qué representa el imperialismo o cómo se dio el imperialismo. Por un lado tenemos la tesis revisionista, que va a ser la que desarrolla Robinson, que lo que dice es que para entender el imperialismo no solamente tenemos que ver, no podemos tener solamente una mirada eurocéntrica o que se centre en las razones europeas, sino que tenemos que pensar también en las razones no europeas para que se pueda dar ese imperialismo. Es decir, estos países imperialistas que buscan tomar poder sobre ciertos territorios no podrían hacerlo sin la colaboración de las élites locales de esos territorios. Eso es lo que va a decir Robinson. Entonces, ahí empieza a desarrollar, bueno, esta idea de élites colaboracionistas, que son estos grupos líderes dominantes de esas regiones que van a ser colonizadas, que son fundamentales, va a explicar él, para que se instaure el imperialismo. O sea, no solamente la cuestión europea, sino que es importante verlo desde el otro lugar también, de los colonizados. Después, por otro lado, tenemos la visión que propone una multicausalidad, que Durosell va a ser la que va a sostener. ¿Y por qué multicausalidad? Bueno, porque en realidad esta visión se va a imponer sobre todo, o va a estar para la vereda al frente de la visión marxista, que, o sea, esta visión debería explicar primero la marxista en realidad, pero no sé por qué lo ordené así. Pero bueno, a diferencia de esta, que buscaba como causas del imperialismo cuestiones meramente económicas, la visión de la multicausalidad piensa que también el imperialismo se va a dar por una cuestión política estratégica. Es decir, por una voluntad de poder. Entonces, lo que plantea el autor es que una potencia también, en términos de colonizar o de expandirse, va a pensar esto: bueno, si yo pongo el pie acá, otro no lo puede poner. Entonces, tengo más poder. Entonces, hay una disputa de poder más allá de lo económico para este autor. Y también habla de los factores ideológicos que están fundados sobre todo en el darwinismo social, que lo que dice, bueno, básicamente es, o sea, a través de esta, como que intenta trasladar la teoría de la evolución a la sociedad, diciendo que hay sociedades que están más evolucionadas que otras. Y entonces, para el autor, el imperialismo se va a dar también como por una misión civilizatoria, en donde estos países que van a colonizar a países poco desarrollados, pongámosle todas las comillas del mundo, bueno, lo que van a hacer es a hacerlos evolucionar, ayudarlos en ese proceso. Y por otro lado está la visión marxista, que era la que decíamos, bueno, es esta multicausalidad, se para a la vereda al frente de esta visión marxista que va a estar desarrollada por Lenin. Y para él el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Eso es un rezo que hay que decir cuando te preguntan, bueno, visión marxista o visión leninista del imperialismo.
Bueno, el imperialismo es 2 puntos, la fase superior del capitalismo. Y después, por otro lado, dice que el imperialismo se va a dar como parte de la monopolización del capital también. Entonces, algo que plantea el autor es que las empresas ya no, o sea, ya no les basta con ser poderosas adentro del Estado, sino que van por encima del Estado. Y plantea 5 rasgos fundamentales que, si me bancan, los busco porque no los escribí acá, pero los tengo en mi resumen, que son, primero, la concentración de la producción y del capital, que dice que, o sea, esta concentración va a llegar a tal punto que va a crear monopolios que ya ni siquiera el Estado les alcanza para el nivel de magnitud que tienen, sino que tienen que expandirse. Y después, y también que, o sea, así como se expanden, van a tener un papel decisivo en la vida política y económica porque van a ir por sobre los estados. Es decir, van a ser multiestados. Y después, otra característica, otro rasgo fundamental del imperialismo que menciona el autor, van a ser la fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre las bases de este capital financiero de la oligarquía financiera, que también va a ser fundamental para la posibilidad del imperialismo. Eso también igual se los paso después más detallado si quieren. Después, por otro lado, está otro rasgo característico que es la exportación de capital. A diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particular, dice el autor, porque ya ya no exporto capital, sino que directamente voy a exportar, Igual no le pasé la digo, ya no exporto mercancías, sino que voy a exportar capital, empresas. Entonces, es esta también como la expansión económica y por eso para él el imperialismo es una cuestión económica, por eso separa la vereda del frente la multicausalidad. Y después, otro rasgo característico va a ser la formación de las asociaciones internacionales monopólicas de capitalistas que se reparten en el mundo. Y por otro lado, la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Como que en realidad el imperialismo para Lenin está dado por esto, por la imposición del capitalismo, de los grandes monopolios y de las grandes potencias que contienen esos monopolios. Seguimos. Bien, pasamos a otro tema, ya bastante distinto, pero que a la vez es como una consecuencia de esto, de tanto el nacionalismo como el imperialismo, para algunos autores va a ser una consecuencia, que es la Primera Guerra Mundial. Perdón, me trabé. Bueno, esta Primera Guerra Mundial se va a dar sobre todo en Europa, por eso hay autores que la consideran como una guerra civil europea entre países. Y bueno, en principio tenemos que reconocer cuáles son los 2 bloques de la Primera Guerra Mundial. Por un lado tenemos los imperios centrales, que este grupo va a estar conformado por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Después tenemos la Triple Entente. Creo que una típica pregunta es cuáles eran los grupos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, después tenemos la Triple Entente, que es la alianza temida por Bismarck, que era Inglaterra, Francia y Rusia, y después se fueron sumando un conjunto de cada vez mayor de países que van a ser Japón, Italia y Estados Unidos. Esta guerra se pensó que iba a durar poco, pero terminó durando bastante más de lo pensado. Y la característica como bélica va a ser que va a convivir un sistema moderno de guerra en donde se implementa la utilización de barcos, submarinos y aviones
con un sistema antiguo en el enfrentamiento territorial con mulas y caballos. Seguimos. Bueno, sobre todo la guerra se va a dar en territorio francés, un dato menor, igual, no creo que se los pregunten, pero, o sí, capaz que si les preguntan, bueno, ¿cuáles fueron las principales características de la Primera Guerra Mundial? Esto les va a servir. Duró 51 meses. Algo que les quiero comentar de paso, paréntesis, es que yo cuando rendí me acuerdo que tenía mucho cagazo que pregunten tipo, ¿qué dijo tal autor de tal cosa? Y fue como mucho más ameno, fue como, o sea, te preguntaban en base a análisis de sucesos, más allá de que está bueno poner los autores como dije hoy, lo importante es entender los procesos, sobre todo, por lo menos en tu momento, la cátedra como que para mí tuvo esa visión a la hora de evaluar. Bien, esta primera guerra va a ser una guerra de trincheras y lo que va a pasar es que se va a dar un empate hasta 1917, hasta que entra a jugar Estados Unidos en la Triple Entente, y a fines del 2018 los rusos se van a retirar, pactan con Alemania, porque ya no tenían más recursos. O sea, Rusia estaba pasando por una crisis que después vamos a ver en la Revolución Rusa, bueno, cómo era la situación de Rusia. Y Estados Unidos invierte la relación de poder con Inglaterra, es decir, pasa a ser el principal acreedor de la guerra, en términos monetarios, obviamente. Y las consecuencias de la guerra van a ser que cae el Imperio Austrohúngaro y cae la monarquía alemana. Se realizan diferentes conferencias después de la guerra. La más importante, y que nos va a servir para entender otros temas que vienen, va a ser la de Versalles, donde se define que el culpable de la Primera Guerra es Alemania. ¿Seguimos, Nico? Bien. Ahora sí, Revolución Rusa, como decía recién, en el medio de la guerra, Rusia era, o sea, para entender más o menos, que lo importante es que ahora entiendan, bueno, cómo se dio, no tanto después del desenlace, pero me parece que lo importante y lo que apuntan más en este primer parcial es entender, bueno, en qué contexto y cómo se dio y cuáles eran los grupos. Previamente, ¿me traes un vaso de agua? Previamente a la revolución predominaba en un 80% los campesinos, o sea, eran la mayor parte de la población era campesina. En la década del 60 habían abandonado recién la servidumbre y se va a dar un proceso de industrialización desde arriba con ayuda del capital francés. Hasta 1905 no había representación parlamentaria, tenían un sistema de imperio, digamos, donde el zar era como el emperador. Y en 1905, o sea, hasta 1905 no se había dado representación parlamentaria y había partidos burgueses y los incipientes partidos socialistas, pero no había representación parlamentaria de estos partidos, eran incipientes. En 1903, Lenin va a plantear un congreso donde se cree, o sea, lo que se va a pensar en ese congreso es cómo crear un partido de masas o sea, cómo se va a hacer eso si no hay ningún tipo de organización. Y se va a formar una tendencia minoritaria que van a ser los mencheviques y una mayoritaria que van a ser los bolcheviques hasta 1913 aproximadamente. En el 14 el ejército se impone al zar. Esto se va a dar por un contexto de crisis, obviamente, económica, y también muy importante por la guerra. O sea, la guerra va a influir un montón en la Revolución Rusa porque lo que pasaba era que mandaban a la guerra soldados muy desprotegidos y eso empieza a generar un descontento contra el zar. Seguimos, Nico. Nico, ¿estás ahí? Ahí está. Y bueno, lo más importante, y creo que es lo único que capaz le pueden preguntar de la revolución, igual me acuerdo que en su momento no nos preguntaron nada, pero bueno, es posible, siempre hay que estudiar todo. Es el INEP. Va a ser este programa que lo que va a buscar es
que impone la revolución ya cuando ya está dado el gobierno revolucionario, la caída del zar, que lo que va a hacer el NEP en este momento de incipiente gobierno revolucionario va a ser recuperar el apoyo del campesinado y se van a reemplazar las requisas que se le pagaban al zar por impuestos. Por otro lado, se va a reinstaurar el mercado y se levanta la prohibición al mercado privado. El Estado conserva el control de la industria a gran escala. O sea, es decir, como que este momento también hay que entender del NEP que no es un momento o sea, es un momento de transformaciones grandes, pero que todavía o sea, el proletariado no es el sector dominante, sino que el Estado lo que está buscando hacer es, bueno, reconformar a todas las clases que se juntaron para destituir al zar y ponerlas en un lugar. Pero bueno, el mercado privado todavía sigue existiendo. Lo que hacía el Estado era, bueno, controlar. También en términos educativos había un montón de reformas, de lo que fue la escuela técnica, etc. Perdón. Después, otro tema, y ya nos quedan los últimos dos y terminamos, va a ser el nazismo, también como producto de la Primera Guerra, como producto en realidad un montón de cosas, pero influido por la Primera Guerra y sobre todo por lo que habíamos mencionado hoy, que es el Tratado de Versalles, que deja como culpable a Alemania, y no solamente deja como culpable a Alemania en términos simbólicos, sino que la hace pagar por la guerra. Se imponen intereses enormes de pagos para Alemania. Algo importante y un dato de color es que en ese momento, bueno, o sea, Estados Unidos, que igual después se benefició de eso, había como que el comité de Estados Unidos que representaba a Estados Unidos en Versalles había dicho que ojo con los pagos que se le imponía a Alemania, y uno de esos congresistas va a ser Keynes, que va a decir que lo que iba a que esas imposiciones para Alemania iban a generar consecuencias para todos los países. Y así fue, evidentemente. Bien, ¿qué podemos decir? En principio, bueno, esto, que las consecuencias de la Primera Guerra van a tener mucho que ver, sobre todo las consecuencias para Alemania. Después, que Alemania salía de la guerra, estaba en una situación de precariedad económica terrible y encima endeudada por este Tratado de Versalles. Y también un factor importante para el triunfo del fascismo va a ser la crisis del 30 y cómo profundiza esta crisis ya económica que ya tenía Alemania. Que después cuando den la crisis del 30 van a entender por qué, obviamente. O sea, por qué Alemania se ve perjudicada por la crisis del 30. En realidad, paréntesis, no importa, pero era porque Estados Unidos le brindaba préstamos a Alemania para pagar la deuda. Y cuando se desata la crisis, los bancos estadounidenses se cierran, se vuelven a su país y dejan a Alemania sin un mango, básicamente. Después, o sea, a partir de este contexto de, bueno, crisis económica, crisis del 30, Alemania rota en todo sentido después de la guerra económica, y también había como una especie de rotura simbólica en el sentido de que habían quedado como los culpables. Bueno, en este contexto se va a crear el Partido Nacional Socialista. Su líder va a ser Hitler, conocido obviamente por ser el que encabezó el movimiento nazi, y este partido va a tener la característica de representar un extremo nacionalismo y antisemitismo. El primer intento de golpe es en 1923. Hitler intenta tomar el poder y no lo logra y es encarcelado. Este momento en el que Hitler es encarcelado, un año, es fundamental para lo que se va a desarrollar después en términos de su figura y su liderazgo. En la cárcel él escribe su libro y es cuando toma más popularidad, básicamente. Porque empieza, obviamente, a desarrollar
todas las razones para imponer el régimen que él pensaba que era el adecuado para Alemania en esa época, que era nacionalista extremista, antisemitista. Y bueno, en el 33 nombran canciller a Hitler, ya salido de la cárcel, empiezan a ejercer presiones y algo que va a ser decisivo para lo que se viene después va a ser el incendio del Parlamento, que lo que se dice es que este incendio se dio, o sea, que fue dado por un comunista, pero lo que pasó a partir de eso fue que empezaron, o sea, como al estar amenazado el Estado por esta revuelta comunista, lo que hizo Hitler fue adjudicarse facultades extraordinarias y también empiezan ahí a romper el Estado de Derecho y a imponer el Estado nazi. Es decir, tanto Hitler como el nazismo iban a tener facultades por encima de los derechos de las personas y se justificaban en esto, bueno, en el contexto de peligro social. Van a torturar a grupos comunistas, a judíos, a negros, a gitanos y a otros grupos minoritarios de la sociedad. Bueno, esto obviamente, la tortura es una de las características más resaltantes de este nazismo. ¿Y seguimos? Entonces, ahí cabe, o sea, como este movimiento va a girar en torno a la figura del líder, o el líder va a ser una cuestión fundamental para el desarrollo, la pregunta que se hace desde la materia y se trabaja es, bueno, ¿cómo llegó al liderazgo Hitler? Y ahí va a haber bastantes diferencias entre dos miradas que son totalmente contrarias, porque una mirada funcionalista, marxista, lo que va a decir es que Hitler va a ser un títere de quién, obviamente, desde la mirada marxista, Hitler es un títere de la burguesía y del Estado burgués, que empieza a sentirse amenazado por estas revueltas comunistas que se dan en ese momento, el Milenio Rojo, conocido como el Milenio Rojo, que en el fascismo también vamos a verlo, que lo que dice es, bueno, esta burguesía se empieza a asustar y, bueno, encuentra en Hitler un líder carismático y demás, capaz de convencer a grandes partes de la sociedad, sobre todo a la clase media, de apoyar y sostener este Estado burgués. Y después, otra mirada, que es la mirada contraria, que es una mirada, la anterior, la mirada marxista es funcionalista, porque lo que está diciendo es, Hitler fue en función de qué, bueno, del sostenimiento del Estado burgués. Y la mirada intencionalista y liberal va a decir que el nazismo es un movimiento en función del individuo. Es decir, que fue, o sea, que es una cuestión individual y que a partir de las ideas de Hitler se generó eso, y no al revés, como que Hitler fue usado para algo, sino que fue del individuo hacia el movimiento. Por eso es intencional, porque es una intención de un individuo. Y por último, algo que es condicionante para esta consolidación del liderazgo de Hitler fue que era un líder carismático y que justamente se encontró con una comunidad carismática. Porque esto en términos de que si hubiera sido un líder carismático, pero había una sociedad que no se empatizaba y que no era carismática, no hubiera podido. Y después también, o sea, que creo que tiene que ver, que hay una relación con esto de que, bueno, era una comunidad carismática, que después de la guerra y después de las consecuencias y después de la golpeada que estaba Alemania, la sociedad tenía la necesidad de creer en alguien. Y ese alguien iba a ser quien sea que diga que iba a venir a salvar a los alemanes de las ruinas. Y eso es lo que hizo Hitler, decir eso, obviamente. Y en la década del 20 se va a construir la imagen de Hitler, como dije hoy, a partir de su encarcelamiento es cuando más se populariza su imagen.
Pero en la época del 30 va a ser cuando llega al poder, se consolida en el poder y amplía su poder. Eso es muy importante. No solamente buscaba llegar al poder, sino ampliarlo y ampliarlo y ampliarlo hasta niveles, obviamente, terroríficos. Y seguimos, Nico, y ya es el último tema, la última diapositiva. Bien, ahora otro fenómeno que se va a dar en ese momento, casi en simultáneo, va a ser el fascismo en Italia. Y algo interesante o sea, lo que nos van a plantear acá es la discusión que hay en torno a la idea de totalitarismo y fascismo como una misma cosa. Y esto va a ser una discusión muy importante. ¿Por qué? Porque hay algunos que van a decir que no, que el fascismo no es igual a cualquier totalitarismo, ya que va a tener sus características propias. Pero hay otra visión, que como dice acá en el segundo ítem, que va a querer igualar en torno a la cuestión totalitarista al fascismo, al nazismo y al comunismo. Como que son la misma cosa bajo la idea de totalitarismo. Bueno, y ahí empieza la disputa de esta idea de, bueno, el fascismo como un movimiento con características propias, con características italianas sobre todo, que tenían que ver tanto con la empleación, con el empleo de la propaganda que tuvo el fascismo y con las ideas que sustentaban al fascismo, que eran el futurismo y el cristalismo. El futurismo tiene que ver con la idea de como la juventud, o sea, como que el fascismo también buscaba mucho la participación de los jóvenes, y el cristalismo tiene que ver con la conformación de un nuevo Estado, de un nuevo hombre, ¿no? Que eso también lo tengo en el resumen más, como mucho más especificados y después se los paso. Estaría bueno que me dejen sus números. No sé si ya hay un grupo, pero así puedo pasar a todos, tanto el Power como los resúmenes. Bien, si quieren pasar los números por el chat, joya. Bueno, joya, sí. Algo importante de del fascismo italiano va a ser que va a estar dividido en 3 etapas. 3 etapas muy marcadas por cómo se va desarrollando, obviamente. La primera etapa es la etapa previa, que va a ser entre la Primera Guerra y la Revolución Rusa. O sea, se va a dar esta previa etapa por la Revolución Rusa y por la Primera Guerra. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Y esta palabra ya la mencioné. Se va a desatar lo que se conoce como el Milenio Rojo. Después de la Primera Guerra y en relación con la Revolución Rusa como la primera experiencia comunista, socialista del mundo, los obreros empiezan a generar levantamientos en toda Europa. O sea, los comunistas en realidad, no los obreros. Los comunistas empiezan a generar levantamientos en toda Europa que se van a conocer como Milenio Rojo. A partir de esto se da la conformación del partido fascista en Italia. Y empiezan a imponer en contra de estos levantamientos comunistas lo que se conoció como el Milenio Negro, el Milenio Fascista, en donde lo que se hacía era una fuerza paramilitar que, obviamente apoyada por el partido fascista, que reprimía los levantamientos comunistas. O sea, es muy interesante pensar esto, porque el fascismo se va a dar como una reacción, en principio, al comunismo, es decir, a la organización comunista. Entonces, por eso, ahí hay un primer puntapié de esta discusión de la igualación de fascismo, comunismo y nazismo. Bueno, ojo, porque tanto el fascismo como el comunismo se enfrentaron. Digo, tanto el fascismo como el nazismo se enfrentaron y reprimieron al comunismo. O sea, es difícil decir que son lo mismo por eso, que eran contrarios en la práctica misma. Y en esta primera etapa previa a la llegada del poder, previa es a la llegada del poder, la primera etapa.
va a empezar este partido fascista a tener un apoyo enorme de lo que es la burguesía y sobre todo, o sea, muy importante es el apoyo de la clase media, que algo que me acuerdo que lo decían los autores en ese momento que cursaba, que me quedó remarcado, era que el papel de la clase media fue fundamental porque era un grupo bastante grande que como que se alineaba ideológicamente a la burguesía y estaba en contra de la clase baja, como, o sea, no quería nunca estar cerca de la clase baja. Entonces, o de los obreros, por así decirlo. Y también, previo a la llegada al poder, el partido fascista tenía apoyo del conservadurismo clerical, que la relación con la iglesia va a ser algo bastante importante en Italia en este momento. Bueno, esta primera etapa va a concluir con la marcha sobre Roma, en donde Mussolini llega a Roma y toma el poder del Estado italiano. Entonces, ahí entramos a la primera etapa en el poder, que se va a dar de 1922 a 1929, que esta va a ser la etapa más autoritaria, cuando empieza a implementarse el fascismo, el Estado fascista. Algo muy importante es que la manera de organizarse de este Estado en todos los ámbitos de la sociedad va a ser el corporativismo. El corporativismo se trata de, básicamente, perdón, el corporativismo se trata básicamente de esto, de generar corporaciones en donde hay o sea, las corporaciones van a ser una forma en donde se van a ver representados distintos sectores de la sociedad. Entonces, y acá voy a hacer un paréntesis en un ejemplo que nos va a traer también a otro análisis importante, que es, por ejemplo, el corporativismo en relación a la organización sindical. ¿Qué pasaba? En el corporativismo sindical, los que negociaban eran los patrones con los sindicatos y el Estado. Si por las dudas a alguien no le suena, esto va a ser una comparación que se va a hacer con el peronismo, porque el peronismo también va a emplear esta forma de negociación. Pero ahí es cuando, y volvemos a buscar en esta discusión de, bueno, no igualar todo, porque no todo es igual, que lo que va a pasar en el corporativismo fascista es que los únicos sindicatos que van a poder participar de la discusión van a ser aquellos sindicatos que sean fascistas, o sea, que sean marcadamente del partido fascista, y los demás no. ¿Esto qué va a generar? Obviamente, un debilitamiento de los obreros, porque sí, o sea, los únicos sindicatos eran los fascistas y estaban en contra de la organización obrera, genera un debilitamiento sindical y una subordinación sindical, de alguna manera, hacia el Estado. A diferencia del peronismo, obviamente, y esto me acuerdo que en clase lo mencionaron y es bastante interesante pensarlo también en términos históricos, en donde en esa discusión entre el Estado, la empresa y el sindicato, los sindicatos van a tomar más fuerza cada vez. Nada, eso me acuerdo que me quedó de clase y me parece bastante interesante porque sigue con esta discusión de, bueno, no querer igualar al fascismo con todo, básicamente. Más allá de que hoy podemos mencionar, o sea, y eso también, como que los profesores nos decían, bueno, y también ahora, como se habla de los neofascismos, veamos el término fascista y a qué refiere también, ¿no? Y después, bien, en esta segunda etapa es muy importante que nombren el corporativismo como forma de organización social en donde se discutían y representaban los distintos sectores sociales y donde, para que quede claro de nuevo, los obreros, los sindicatos, solamente van a poder participar si son sindicatos fascistas. Y ahí se genera un debilitamiento del sindicato, porque es un sindicato que está sublevado al Estado fascista. Y después, por otro lado, o sea, que está por debajo del Estado, básicamente. Nunca va a estar ni en el mismo lugar ni por encima porque es parte del Estado. Y en el mismo periodo de esta segunda etapa se va a dar el Pacto de Letrán, que por eso hablamos hoy de, bueno, la relación con la Iglesia,
donde se van a ceder las tierras ay, no me sale, ay, chicos, ¿para qué hice catequesis? Bueno, no sé, ¿cómo se llama donde está el Papa, amor? ¿El Vaticano? Ay, sí, perdón. Re quemada. Chicos, no, perdón. Es que yo tipo estoy estudiando también otras cosas y me olvido. Tipo, a veces siento que hay información que entra a mi cabeza y tengo que sacar otra que tal vez es importante. Pero bueno, sí. El Vaticano, se ceden las tierras del Vaticano en este pacto de Letrán y se establece